amigos? Muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en sus hogares. Hoy ya terminando el mes de mayo, 31 de mayo. Aquí estoy, todavía estamos presentes y activos y echando hacia adelante, a pesar de las limitantes que nos pone el gobierno. Iraida Villamil con todo su equipo, que cada día agradezco más el esfuerzo que ponen para estar aquí. Sencillamente compartir lo que fue el día de ayer. 30 de mayo se realizó aquí en Maracaibo, el estado Zulia, dentro de todas las actividades que hicieron en el país, porque el país estuvo todo movido. Una hermosa actividad que para mí ha sido una de las más importantes, simbólicas, y además culmina con una parodia, que por cierto ya tenemos la foto lista, de una parodia que se hace de un juicio a la constituyente en la plaza del rectorado. Esta hermosa marcha, que después vamos a estar viendo la foto, pues empieza en el Colegio de Abogados, caminamos, que después la voy a estar conversando con mi extraordinario invitado de la tarde de hoy, que además estoy encantada de que esté conmigo, porque el doctor Jorge Sánchez Melián es de esas reservas intelectuales, morales, se pierde de vista, parece prácticamente nuestro punto de encuentro, porque ¿quién no acude a uno de sus libros o quién no acude a uno de sus criterios cuando tenemos que combinar el duro momento de la economía con la difícil situación de este gobierno que ha arrasado la Constitución? Esto es como un arrase a la Constitución, justamente por la perversidad con la que han querido interpretarla y además con la perversidad que nos han metido en un proceso, a pesar de que el país está incendiado por los cuatro costados. Porque no en vano ya llevamos 54 días de resistencia, 58 personas muertas, hoy 31 de mayo, y bueno, sencillamente amanece la propuesta del gran plantón desde Maracaibo, que se está haciendo pues en todas las ciudades de Venezuela. Nosotros vamos a estar apostados en todas 5 de julio. Vamos a ver cómo sale la actividad. Les repito, estamos grabando en la mañana por todas estas limitantes que nos ha puesto el gobierno. Y bueno, doctor Jorge, es un encanto y muy complacida que haya podido estar aquí conmigo en un día tan simbólico como hoy. Lo digo simbólico porque toda la prensa gira en este tema duro de lo que está provocando esta constituyente, el control ciudadano que el presidente quiere ponernos al derecho legítimo a protestar. Foro Penal dice que ya van 60 días de protesta, son 60 días de protesta y 69 fallecidos. Ese es el parte real. Hoy, 31 de mayo, 60 días de protesta y 69 fallecidos, con 3.000 personas detenidas. Y Capriles le sigue diciendo: Maduro dio orden a los cuerpos del Estado de acabar con las protestas en 8 días. Protestas además que son muy legítimas, porque a pesar de que nos quitaron el referéndum, que le han quitado con la sentencia, le dieron un golpe de Estado a la Asamblea, pues el gobierno, en vez de abrir los espacios para buscar el encuentro y la reconciliación, nos tira en la cara y nos enrostra esta constituyente, que bueno, como lo decía Ramos Alú, yo no lo digo en esas palabras tan feas, pero la ha prostituido realmente en este camino disque de la paz y del encuentro nacional, según dice Maduro. Bienvenido, doctor, es un gusto tenerlo. Bueno, en primer lugar, pues te agradezco la invitación y como siempre para mí es muy grato estar aquí en tu compañía y contestando las cosas que me quieras preguntar. Te diría pues que Venezuela vive realmente uno de los momentos más difíciles de su historia contemporánea, porque estamos viviendo por primera vez, yo diría en mucho tiempo, un proceso de destrucción consciente del Estado venezolano. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estamos viviendo con este régimen es un proceso de destrucción consciente, es decir, lo que estamos viviendo con este proceso de violación continua de la Constitución, que es un proceso que no arranca de este año ni del año pasado, el proceso de desconocimiento de la Constitución venezolana, del Estado venezolano, de las instituciones venezolanas, arranca desde el mismo momento en que el pueblo venezolano, ejerciendo su derecho a la soberanía, negó la reforma constitucional que el presidente Chávez quiso también llevar a cabo en el año 2007. De manera que llevamos 10 años de violación continua y sistemática de la Constitución que
vamos a decir que llegó a un clímax cuando el mes de abril las dos famosas sentencias de la Sala Constitucional prácticamente quisieron sacar del juego definitivamente a la Asamblea Nacional. Pero lo que estamos viviendo pues es un proceso continuo de desmantelamiento de este modelo de Estado, que es un modelo de Estado que fue el que Venezuela adoptó desde 1811. Lo grave de esta situación es que esta constituyente tiene como propósito cambiar radicalmente nuestro modelo de Estado. No crean ustedes que esta Constitución viene a ser una medida para hacer algunos cambios que el gobierno cree que es necesario hacer o que está buscando la paz a través de esta constituyente. No, lo que el gobierno quiere es aprovechar este momento de desconcierto, este momento en que las instituciones se vienen abajo, para arrasarlas definitivamente y en una forma totalmente fraudulenta instaurar un nuevo modelo de Estado que ha venido en píldoras anunciando desde hace varios años y que pudiera decirse que es ese modelo de Estado socialista que intentó montar en la reforma constitucional del 2007, que tiene como centro un modelo de Estado comunal, no un modelo de Estado federal, ni un modelo de Estado de derecho y de justicia como establece la Constitución actual, sino un modelo de Estado socialista con los principios y con los valores que implica tener esa concepción del Estado que es completamente distinta a la liberal, democrática y republicana que hemos tenido durante 200 y tantos años. De manera que ese es el gran problema que tenemos que enfrentar en este momento. Es decir, que Maduro sostiene, y cito el artículo donde lo entrevistaron ayer, y dijo que él defiende la propuesta de la Asamblea Constituyente porque es lo único que le permitirá alcanzar la paz y la unión del país. Es decir, él quizás pretende alcanzar la paz de los sepulcros, la paz de acabar con todo el mundo, porque esto es por el contrario. El pueblo venezolano es un pueblo que genéticamente es un pueblo democrático, es un pueblo que cree en el modelo republicano, es un modelo de Estado que cree en los valores de la libertad, que cree en los valores del pluralismo, y por esa razón el señor Maduro no se da cuenta o no se quiere dar cuenta que todas las encuestas ponen de manifiesto que el 80% de los venezolanos no quiere ir a un proceso constituyente. Pero además, doctor, y voy a comerciales, pero le quiero dejar esta pregunta. La constituyente está mal planteada, porque una cosa es la iniciativa y otra cosa es lo que él ha avanzado con sus bases y sencillamente sin la consulta del pueblo. Ayer estuvimos viendo las declaraciones de una de las rectoras del CNE, el Socorro, que estuvo por todos los medios de comunicación diciendo que no hace falta ir al consultivo porque no está dispuesto en la Constitución. Vamos a comerciales y al volver quiero que usted nos introduzca en este confusionismo en el cual el madurismo es experto que caiga el país. Ya venimos. Su mano y me bendijo a mí. Mano y me bendijo a mí, alzó su mano. Bueno amigos, aquí seguimos en la tarde de hoy, 31 de mayo. Ayer se efectuó una extraordinaria marcha que quiero compartir con ustedes las imágenes de esta actividad que se hizo del Colegio de Abogados, que marchamos hacia la plazoleta del rectorado, donde ahí ustedes están viendo, y después lo vamos a explicar, la actividad central que tuvo lugar ayer en esta plazoleta, que fue el juicio a la constituyente. Esta actividad que arranca, y están viendo, estamos arrancando, el Colegio de Abogados, nos acompañó la alcaldesa Evelyn Trejo de Rosales, como también Manuel, y todas las fuerzas políticas de la ciudad. Arrancamos del Colegio de Abogados y marchamos todos los abogados unidos, y ahí estamos viendo parte de la parodia que se hace en el rectorado. En el fondo está este telón
de todos los muertos que llevamos en estos 60 días de protesta y 67 muertos lleva esto. Ahí vemos cómo estudiantes, esta es la foto donde los estudiantes se unen a la concentración. Yo estoy aquí con la junta directiva del Colegio de Abogados, atrás venimos todos los abogados, pues en este estandarte de lucha y del juicio. Fíjense ustedes, juicio a la constituyente. Ayer en el estado Zulia, todos los abogados y profesores universitarios hicimos el juicio a la constituyente y además hicimos la parodia del voto que se daba frente a este juicio, que es una parodia para mí que ha tenido un valor inigual y que ahora vamos a compartir un pedacito del video y seguimos marchando y saliendo adelante para culminar, como les dije, en la plazoleta con esta imagen del juicio que se le hace a la constituyente. Miren cómo estaba ya este edificio de la plazoleta central del rectorado y donde pues empezamos, y ya lo que quiero es la foto de los jueces, que es el que da comienzo al juicio que le hacemos ayer a la constituyente. Fíjese usted, doctor Sánchez, que interesante, ahí ya se forma el tribunal, esto es una parodia, y acto seguido se llama a la fiscal, se convoca a las partes y se le pide en esta parodia la explicación pues a la parte que está acusada, que es al gobierno, por qué vamos a la constituyente. Y bueno, déjenme rodar el video del sonido de la defensa supuesta de este actor, que es un profesor universitario y que es parte, vuelvo y repito, de una parodia donde se le hace el juicio a la constituyente y que a mí me pareció que fue maravilloso en el sentido que con libertad y con expresión pues dijimos lo que sentimos y lo que se vive la Venezuela de esta propuesta de constituyente Maduro. Escuchemos el sonido. Bueno, doctor Sánchez, usted lo que está viendo ahí es el momento del juicio en que se para el gobierno a explicar. Las explicaciones pues son básicamente recogidas de lo que ha dicho Maduro, cosas sin sentido, que la paz, que todos somos compatriotas, que queremos caminar en donde queda claro para nosotros que es el modelo comunal inspirado en el castrocomunismo y que para allá vamos con esta reforma. Ahora bien, ayer una de las rectoras del CNE nos estuvo cacheteando en la cara de que no es que nos están robando el poder soberano, sino que el presidente está plenamente facultado por esa constitución, no solamente a dar la iniciativa, sino de inmediatamente proponer la base y escoger de la manera que él está proponiendo a los constituyentistas de esta asamblea que él está proponiendo para la reforma de la constitución. ¿Qué contestar a ese cacheteo increíble que tuvo ayer esta rectora, donde dijo que no hacía falta consultar las bases de esta constituyente? Lo que vimos ayer da tristeza, porque lo que vimos ayer fue una mujer que de la manera más cínica se presta a ser un instrumento ciego de lo que a un régimen le obliga a hacer. Un gran contraste con el programa que también vimos el día anterior, en donde el representante no miembro del régimen del Consejo Nacional Electoral, Luis Emilio Rondón, en una forma, yo diría que muy comedida, pero muy contundente desde el punto de vista jurídico, decía o ponía de manifiesto por qué esta es una constitución fraudulenta. Esto es una constitución fraudulenta totalmente, porque una Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela o en cualquier parte del mundo es un instrumento que desde el punto de vista jurídico tiene como objetivo el replantearse una constitución, tiene como objetivo el hacer una nueva constitución, el hacer cambios fundamentales en el orden del Estado, en la estructura y concepción del Estado y en la legislación en general. Es decir, es una vía que es la que se considera como más completa, como más integral para hacer una reforma en un Estado, y evidentemente por esa razón en la Constitución nuestra y en las de todo el mundo se
expresa claramente que el pueblo, que es el depositario de la soberanía, es el único que puede convocar a un proceso constituyente. Eso está claro. Además, no se puede interpretar y no se puede razonar solamente leyendo y centrándose en lo que dice o deja de decir los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución. En principio, habría que analizar todo el título 9 de la Constitución, que no solamente incluye la Asamblea Constituyente, sino la enmienda y la reforma constitucional. Y además, tendría que analizarse también el resto de los artículos de la Constitución que aseguran y que le dan derecho al pueblo venezolano a ejercer la soberanía y a ser realmente una constitución participativa. Es decir, habría que analizar el artículo 5, el artículo 63, el artículo 70 de la Constitución. Es decir, no se puede centrar una opinión en forma vedada, en forma totalmente cínica en lo que diga o deje de decir un artículo. Pero sin embargo, el artículo 347 es claro. Ahí en ese artículo queda expresamente claro que el único que puede convocar, no solicitar la iniciativa sino el único que puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente es el pueblo. Es decir, que ellos están confundiendo y nos quieren hacer creer que la iniciativa y la convocatoria la puede hacer el presidente. Son la misma cosa, no son la misma cosa. ¿En dónde lo dice, doctor? Y basta ver, en ningún lado de la Constitución basta ver todo el título 9 para darse cuenta de que hay una, en materia de reforma constitucional, una diferencia entre iniciativa y convocatoria. En este caso, solamente puede convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el pueblo en ejercicio del poder soberano, del poder constituyente. ¿Cómo hacerlo? La misma Constitución establece como la vía para hacerlo es la vía del referéndum. Además, tenemos la experiencia de la constituyente anterior del año 99, en donde quedó claro que es el pueblo el que debe o el que puede, el que está facultado para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. Solicitar la Asamblea Constituyente. Solicitar la Asamblea Constituyente. Es decir, que el presidente con su iniciativa y el empuje de la forma de escoger, o sea, las bases... Sí, yo te quiero poner este ejemplo. Ajá. El artículo 348, que es donde está contemplada la iniciativa y que fue el artículo al que se acogió Maduro para solicitar la iniciativa. Esa iniciativa puede ser ejercida o por el presidente en Consejo de Ministros, como en efecto se hizo, pero también la iniciativa la ha podido tener la Asamblea Nacional. Correcto. Mediante las 2/3 partes de sus integrantes. También la iniciativa la ha podido ejercer los consejos municipales en Cabildo mediante el voto de las 2/3 partes de lo mismo. Y también la hubiera podido ejercer el 15% de los electores inscritos en el registro civil o electoral. Yo me hago la pregunta, si esa iniciativa hubiera sido hecha por el 15% de los electores inscritos en el registro electoral, este régimen hubiera considerado que ya estaba convocada la Asamblea Nacional Constituyente. No. Lo dudo mucho. No, hubiera llamado, como hubiera invocado entonces el resto de los artículos de la Constitución para llamar, como lo hicimos en el año 99, a un referéndum consultivo o a un referéndum, como si le podemos quitar el apellido, a un referéndum, para que el pueblo venezolano sea el que decida si quiere o no quiere ir a una constituyente en primer lugar. Y en segundo lugar, si quiere o acepta las bases para hacer ese proceso que le presenta el que ejerció la iniciativa, para ver si está de acuerdo con esas bases o no. Precisamente una de las cosas que debe contener esas bases y que no están contenidas en las bases, que en una forma completamente fraudulenta ha presentado Nicolás Maduro, es que el texto constitucional que salga de una Asamblea Nacional Constituyente no puede ser
puesto en vigencia si no tiene la aprobación también del mismo pueblo, porque sí, para una enmienda constitucional hay que ir a un referéndum, y si para una reforma constitucional hay que ir a un referéndum, que son menores cambios en la Constitución, que hacer una Constitución nueva totalmente, claro. ¿Con qué lógica entonces se puede decir que una Constitución que salga de una asamblea fraudulenta, además, no vaya a ser consultada al pueblo venezolano? Bueno, más claro, como dice nuestras argot venezolanos, más claro no canta un gallo. Voy a comerciar y ya vengo con más en la tarde de hoy, y creo que la magistrada y la representante del TCJ le ha quedado respondida la respuesta con un doctor y un estudioso de la facultad, de la universidad, y bien sabio, y de todo su libro ha hablado todo el tiempo de la Constitución. Ya venimos. Tu mano y me bendijo a mí, a tu mano y me bendijo a mí, alzó su mano. Bueno, aquí seguimos en la tarde de hoy, y quiero hacer referencia a lo que nos acaba de explicar muy bien, y creo que queda muy clara la diferencia que hay entre la iniciativa y el tema de la consultiva, porque la iniciativa la tuvo el presidente con sus bases, porque él propuso la base, y eso es lo que le ha dado todavía más calor a nuestras protestas en calle, que el presidente se quiere comer todo este ejercicio de la soberanía del pueblo y quiere pasar por encima de la consulta, porque es que sabe que la va a perder, y es por eso que además se comieron el proceso fraudulentamente también de gobernadores, doctor. No sé qué agregar más a este enjambre de cosas que están sucediendo, y que ellos, en este confusionismo con el que les gusta manejar la interpretación de la Constitución, nos tienen metido en este lío, y además en un pueblo que cada día vamos más hacia adelante con la protesta y la no aceptación de que Maduro nos robe la soberanía y nos imponga un procedimiento que no queremos. Sí, lo que estamos viendo en Venezuela no solamente es una ofensa al pueblo venezolano, no solamente es una ofensa a la soberanía popular venezolana, sino que es también hasta cierto punto una burla a la comunidad internacional, porque que un gobierno presente un proceso constituyente en la forma como lo presentó, que presente unas bases, que son unas bases que son milagrosas, porque hacen el milagro de convertir una minoría en mayoría. En una gran mayoría, porque está hablando de 500 y tantos constituyentes. Sí. En primer lugar, el que estudie la historia de la evolución constitucional venezolana y analice las constituyentes que hemos tenido en nuestra historia, no conseguirá ninguna en donde un grupo de 500 o más constituyentistas vayan a ponerse de acuerdo en una constituyente. Eso no tiene sentido alguno, eso da risa en el mundo. Pero analizada la forma en que se presenta esas bases, es una burla a todos los principios que están en la Constitución, es una burla a que los venezolanos y el elector tiene derecho a que las elecciones sean universales, libres y secretas, que además es una burla al principio de la proporcionalidad del voto. ¿Cómo puede ser posible que el Estado Zulia vaya a tener en una constituyente menos representantes que otros estados del país que tienen menos habitantes que nosotros, como por ejemplo el Estado Falcón? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que Falcón tiene más municipios que el Estado Zulia. Entonces, no puede ser, no se puede engañar en forma tan descarada a un país, integrando una constituyente desde el punto de vista territorial con representantes por municipio, de manera que el municipio que tiene 20.000 habitantes tiene el mismo representante ante una Asamblea Nacional Constituyente que los que vivimos en Maracaibo, en donde tenemos un municipio con una cantidad de personas que es realmente importante, y entonces vayamos a tener también un representante. Es decir, ahí hay un descaro
en una burla a la representación proporcional de los venezolanos. Y en segundo lugar, si analizamos lo que quieren hacer con una representación corporativa, con una corporación sectorial, con el mejor espíritu fascista, con el mayor espíritu franquista, evidentemente que llegamos a la conclusión de que este régimen cree que los venezolanos nos estamos chupando el dedo y que vamos a permitir que él cree unos sectores que él se imagina, y porque él puede manipular esos sectores porque los mantiene con el presupuesto nacional, y de esa manera entonces él va a tener una mayoría de personas que van a hacer lo que él les indique y que van a votar a ojos cerrados el proyecto de constitución que él les mande. Eso es una cosa que es una burla al pueblo venezolano. Por esa razón, yo creo que los venezolanos no cometeríamos ningún delito, que ningún venezolano cometería ningún delito si se opone en una forma sistemática y contundente a que esa asamblea se instale, a que esa asamblea opere. Porque nosotros tenemos aquí dos artículos en esta Constitución, el 333 y precisamente el 350. Y digo precisamente el 350 porque el 350 evidentemente que está después del 349. Es decir, del 347, del 348 y del 349, que son los tres artículos en los que fundamentalmente se ha basado el régimen para llevarnos la propuesta de constituyente. El 350 dice que el pueblo venezolano, fiel a su tradición republicana, y quiero insistir en esto porque lo que nos van a llevar es una constitución que es infiel a nuestra tradición republicana. Correcto. Que lo que nos van a llevar es una constitución que es una constitución que va a delinear un Estado que no es republicano, un Estado que va a nutrirse de principios y valores socialistas que contrarían esto. Y además que desconocerá cualquier régimen que contraríe los valores y principios y garantías democráticas. Con toda seguridad, en ese proyecto de constitución, por ejemplo, una de las garantías democráticas que se va a lesionar va a ser la garantía del voto popular, va a ser la garantía del ejercicio de la soberanía, además de otras garantías. De manera que entonces los venezolanos a partir de este momento debemos meternos en la cabeza la idea de que nosotros para cumplir esta constitución debemos impedir que esa asamblea constituyente se instale y opere. Doctor, una última pregunta y con esto despido el programa. ¿Estamos entonces en el legítimo derecho de invocar la resistencia civil y de mantenernos en las calles los venezolanos para impedir ese momento de la Evidentemente no me cabe la menor duda. Y cometerían traición a la patria al hacer todo lo que están haciendo. Desde la rectora que vimos ayer diciendo mentiras en la televisión venezolana hasta los magistrados que están en la sala constitucional, que ayer, por cierto, recibieron un voto de censura por esa parodia que tú señalabas al principio. Es correcto. Pues sencillamente desde el Zulia ya lo juzgamos y hicimos esa parodia que para mí me ha parecido extraordinaria para recordar que el poder soberano está en el pueblo y quién es el pueblo que invoca definitivamente la salida de un régimen que le dio la espalda a la institucionalidad. Los espero un próximo ¿Por qué pasa lo que pasa? Y con esta tonada del tío Simón me despido de ustedes en la tarde de hoy. Niña que bordas la blanca tela, niña que tejes en tu telar, bórdame el mapa de Venezuela y un pañuelito para llorar, y un pañuelito para llorar.